Muy buenas tardes a todos. A nombre de Museo Galería Puerta Rosa les doy la bienvenida a este conversatorio, que la verdad es una edición especial porque tenemos invitado de lujo. Nos está acompañando Marco Granados. ¿Cómo estás, Marco? Hola, buenas tardes. Muy bien, Isaac, gracias, muy bien. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. ¿Y cómo te está yendo de encierro, de pandemia, De triple cuarentena. ya de triple cuarentena? Muy bien. La realidad es que es complicado, obviamente, para todos. Es un asunto atípico, pero quizás la fórmula mágica es mantenerse ocupado lo más posible para no estar pensando en eso. No tener malos pensamientos, ¿no? Así es, Perfecto. ¿Te parece si me das permiso de compartirle al público una sinopsis curricular tuya muy breve y comenzamos a platicar? por favor. Gracias. Pues mira, Marco Granados es curador, crítico e investigador egresado de Artes Visuales por la Universidad Autónoma de Nuevo León y una especialidad en curaduría por el programa conjunto MACJ Brand College. Cuenta con 2 décadas de experiencia en cargos de alto nivel dentro de la curaduría, gestión y administración de proyectos artísticos tanto públicos como privados. Entre sus actividades destacan principalmente su labor como agente cultural tanto a nivel municipal como estatal y su actividad como curador independiente con exposiciones individuales y colectivas en museos, galerías y espacios culturales en América, Europa y Asia. Además, destaca como editorialista por 12 años para el periódico El Norte del Grupo Reforma, recibió el premio a la excelencia por la Universidad Autónoma de Nuevo León y ha sido maestro y formador de por lo menos un par de generaciones de creadores emergentes, algunos ya con proyectos internacionales. Y actualmente vive y trabaja en Monterrey. Pues muchas gracias, Marco, por acompañarnos hoy. Y la verdad es que tenemos una agenda bastante entretenida por platicar. Claro que sí, mucho gusto. Pues mira, entre otras cosas, yo creo que valdría la pena platicar sobre pues esta nueva realidad y me gustaría preguntarte cuál es tu pronóstico para los siguientes pues meses y para toda esta jornada que viene para los museos, para las galerías, para los espacios culturales. ¿Tú cómo ves que tengamos que adaptarnos a esta nueva realidad? Sí, a esta situación se le está denominando nueva normalidad. Es una cosa extraña eso, como cualquier cosa que está pasando ahora mismo. En esta nueva normalidad o esta nueva circunstancia, eh, creo que lo que terminó pasando fue que la contingencia sanitaria nos pescó desprevenidos de no buena manera eh, a la mayoría de las instituciones culturales en el mundo, ¿sabes? En el país en México obviamente no es la excepción y creo que sí hubo un problema importante en términos de reacción. La reacción que se tuvo ante la contingencia sanitaria fue de mala, de regular a mala, en la mayoría de las instituciones culturales. Mm, Creo que tardamos varios meses en entender la situación y es hasta hace muy poco que las instituciones culturales, que son las que más nos atañen a nosotros, han ido poco a poco encontrando formatos de reacción y proponiendo ya cosas relativamente concretas en relación al tema. ¿Qué es lo que se viene? Es complicado también saberlo en el entendido de que la propia reacción no fue la idónea, no fue la ideal. Sin embargo, es lógico suponer que una cosa que va a pasar es que va a haber un proceso de adaptación, un proceso de entendimiento de estas nuevas prácticas. Eso en tanto, no haya una solución médica, científica al hecho. Mientras no haya una vacuna, las cosas difícilmente van a cambiar de manera importante. Y por el contrario,
el apuro general en el mundo es el encontrar la vacuna, pero aún con la vacuna sí nos esperan al menos unos 3, 4 o hasta 5 años de adaptación a estas nuevas circunstancias y a partir de eso determinar cómo es que las instituciones tienen la capacidad de responder a ello. No podemos negar, no podemos fingir demencia en el sentido de que pues la fenomenología que envuelve al mundo de las artes visuales, incluso el teatro y muchas otras de las bellas artes, no necesariamente es la que envuelve a la cultura pop, que sí supone la movilización de masas, de cientos de miles de personas. Es gracioso pensar en que nos van a pedir que los espacios estén a un 30%, pero si los espacios normalmente tenían 3 personas, ¿cuál es el 30% de 3 personas? Es una persona. Es como un poco irónico, pero también hay que salir a flote con ello. Y insisto, va a ser un proceso lento de adaptación y de comprensión mutua de cómo es que tenemos que trabajar sobre la situación de la contingencia sanitaria y cómo en parejo tenemos que resolver las necesidades que nos dicta o que nos ordena el tema de la dinámica cultural. Claro, claro. Y es que, como bien mencionas, yo creo que sí hubo muchos espacios que tardaron en reaccionar, porque también a lo mejor la información, pues no teníamos como tan claro qué medidas teníamos que tomar, o si siempre sí, o si siempre no. Y sabes, nosotros aquí en Puerta Rosa nos agarró la pandemia, ahora sí que con una exposición recién inaugurada, que fue la de Fina Ferrara, y pues nosotros lo que tratamos de hacer fue pues un recorrido virtual y este tipo de situaciones que ya se han dado en otros espacios, y con base en eso decidimos tener esta exposición de Resilience, reflexiones sobre la pandemia, invitando a los artistas a compartirnos sus piezas y que fueran un poco pues como una reflexión, o también que quedara como un registro histórico de lo que estamos viviendo. Y también buscando no perder este contacto con el público, lo que hemos hecho es, a través de nuestros ventanales, estar rotando las piezas, pues para que se haya ese diálogo, ¿no? Entre los transeúntes, entre la gente que vive aquí alrededor y la gente que en sí ha venido a visitar, aunque sea con sana distancia, ¿no? Pero pueda pues apreciar y se cumpla esto pues de la pieza y el espectador. Y con esto te quiero preguntar, ¿has visto tú alguna otra propuesta interesante en otros espacios a nivel nacional o a nivel internacional? Mira, sí ha habido, como lo hemos mencionado, en términos generales no tantas, y fue incluso con una reacción más bien lenta o tardía. Sin embargo, por mencionarte uno muy específico y que es como relativamente cercano a mí porque lo desarrolla Aldo Chaparro, él tiene un proyecto que se llama Parador Cuchilla, que tiene que ver con esto que acabas de mencionar. Es el estudio de Aldo Chaparro está en una confluencia, literalmente una cuchilla en la calle de Cozumel, en la colonia Roma Norte, en la Ciudad de México. Y ese aparador, esa cuchilla, que es el tercer piso, da un ventanal grande hacia la calle, hacia la parte de la calle. Y lo que se decidió ahora con un asunto muy enfático fue utilizar la cuchilla, el aparador, para estar haciendo una exhibición de manera muy ágil, muy dinámica, que rota de piezas cada 6 días, en la cual hay una agenda de expositores de carácter internacional muy, 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 muy importante. Y eso se logra gracias a esta dinámica, a que el aparador no depende, o la cuchilla pues no depende de la necesidad de que la gente entre al espacio. Y por otro lado, la misma dinámica de la transmisión de la información, pues hoy permite, por ejemplo, que se puedan estar exhibiendo proyectos de video o de plataformas multimedia que se pueden transferir justamente de manera electrónica. Entonces eso ayuda al hecho de tener grandes firmas o grandes nombres y es una de las ventajas que existiría en relación a este tipo de cosas,
que si lo aparejo, por ejemplo, al hecho de que en el encuentro de fotógrafos aquí de Nuevo León, en el de Conarte, la conferencia magistral va a ser de Joan Foncuberta. En situación muy normal, esto hubiera sido casi imposible porque Joan Foncuberta es un monstruo de la fotografía y evidentemente su agenda estaba, hasta antes de la pandemia, absolutamente repleta. Creo que se pueden llegar a encontrar esos como resquicios que pueden resultar relativamente benéficos o al menos provechosos para efectos de la difusión. En el caso de lo que comentas de la Puerta Rosa, justamente, pues es que es esta dinámica de todo el tiempo estar pensando cómo es que yo puedo establecer el contacto lo más directamente posible con el público, en el entendido de que el insertar al público al interior de los espacios hoy es prácticamente imposible. Y insisto, ha sido muy lenta la reacción. Yo no sé qué es lo que tendría que pasar como para forzar a que la reacción sea más puntual, más atrevida, pero también entiendo perfectamente que hay una gran responsabilidad en las instituciones en relación a la circunstancia de la contingencia sanitaria. Eso es imposible de confrontarlo, es imposible de brincárselo, pues. Claro, y sabes que por otro lado, por ejemplo, en Ciudad de México, el caso del Museo de Frida Kahlo, ahí en la Casa Azul, que ya está empezando a retomar actividades y aunque sea casi que de uno por uno, y no estoy del todo seguro si es por cita, pero pues sí se puede, ¿no? De todas formas, comenzar a reactivar con estos protocolos de higiene y que pues bueno, los mismos gobiernos pues los está dictaminando, nos está indicando, ¿no? Es que hablando de ese asunto, precisamente, justo Mario García Torres ha sido uno de los artistas más enfáticos en relación a exigir, y eso es bueno, exigir un replanteamiento y una reflexión en torno a cómo es que la contingencia o el confinamiento puede tener unas ciertas como apertura o flexibilidad o modificaciones en cuanto a las dinámicas. Y Mario incluso de tanta insistencia y insistencia mediática, terminó por conseguir que el Museo de la Fundación y la Colección Jumex le diera el espacio para hacer un proyecto en sitio que se llamó Solo, que era una exposición, que fue una exposición para un solo visitante. Mario decidió quién fuera el visitante, pero lo interesante era el planteamiento en relación a cómo es que el artista trabaja y desarrolla su proyecto de una manera orgánica, procesual, y el proceso que Mario estaba desarrollando para la composición de esa exposición individual se estuvo transmitiendo en tiempo real a través del website del Museo Jumex. Eso es interesante. A mí, de hecho, me parece fundamental en cuanto a las prácticas de lo que ha sucedido en México. Y es bien interesante pensar que en paralelo a ello ha habido como un grupo importante de detractores del propio Mario que lo asumen o lo cuestionan argumentando que su postura es muy fifí, que es una palabra que hoy día funciona como una bisagra, en el sentido de que argumentan que en Mario no tiene las complejidades ni la cortedad, sobre todo de corte o de índole económica, y se puede permitir ese tipo de lujos. Yo, contrario a eso, honestamente es que me parece que ese tipo de dinámicas, de exigencias, son importantes tanto así que esto que tú mencionas, que está empezando a pasar en la Casa Azul y en el Museo allá, de Diego Rivera, tiene que ver directamente con la propuesta de Mario, que se dice, el hashtag es museos uno a uno, museos uno en uno. Eso. Y sabes, Marco, precisamente ahorita que mencionas eso, ¿cómo te parece esta situación de lo virtual? O sea, ¿realmente crees que sí se está cumpliendo el decir, bueno, pues a través de la pantalla, pues mínimo doy un recorrido por el Prado o me acerco a tal pieza y tengo un cierto acercamiento, tengo una cierta reacción, pero ¿tú sientes que realmente lo estamos logrando? No ¿Realmente se perdamos está de... Mira, transmitiendo?
Claro, no perdamos de vista que lo que pasa es que somos como de memoria corta, que muchas instituciones y muchas instancias, por ejemplo, Google, ya estaba haciendo esta cosa de los recorridos en súper alta definición de los museos, de centros culturales, de espacios, de teatros y eso, intentando desarrollar otras dinámicas de aproximación de los grandes públicos a, obviamente, las joyas culturales. Y eso sucedió desde hace 10 años. Eso es decir, no tiene que ver con la pandemia. Hace rato lo mencioné en el sentido de que lo que sucedió con la contingencia sanitaria, lo único que fue es precipitar las cosas, hacer que sucedieran ya y de una manera como muy rápida e inmediata. Y yo sinceramente creo que es muy padre pensar en que sin necesidad de ir al Louvre, tú puedes darle un recorrido, pero eso jamás en la historia de la humanidad va a ser igual a la experiencia, al placer estético de estar enfrente de una pieza, de una obra maestra. Esa es la realidad. Claro. Que pensemos, imagínate, la Gioconda es la pieza que más visitantes que tiene al año desde hace N cantidad de años. Ahora, en esta dinámica de la sana distancia, cuando esto suceda, la reapertura y el condicionamiento de los recorridos, pues el número de visitantes a la pieza va a ser infinitamente inferior. Sin embargo, los que tengan la suerte, la fortuna de ser los visitantes, realmente ahora tendrán que ir con la consigna específicamente de ir a ver la pieza y no únicamente tomarse la selfie de rigor. De rigor. Puede ser que simplemente lo quieran hacer para ello, lo cual me parece totalmente respetable. Sin embargo, sí va a ser como un asunto de valorar ellos mismos, decir, no. Imagínate, en cualquier circunstancia de 2019, del lejano 2019, en anteriores años, pues más bien se trataba de una rebatinga y había unas filas que todo el mundo todo el tiempo se estaban brincando y era una cosa de locos. Esta cosa del turismo cultural va a tener que replantearse también muy seriamente porque el cambio es radical en todos los niveles. Eso. Y yo creo que estás mencionando un punto súper importante en cuanto a que tanto los espacios culturales como la curaduría, la museografía, pues va a tener que obedecer a ciertas cuestiones que a lo mejor sí, inicialmente tenías pensado una exposición de 15 piezas, decir, bueno, a lo mejor nada más por los espacios, las distancias que hay que considerar, pues nada más voy a montar 7 o quizá nada más voy a montar 10. Y a lo mejor mi propuesta curatorial, que era que tuviera diferentes, a lo mejor, aproximaciones a la lectura de las piezas, pues ahora va a tener que ser un recorrido lineal y pues para que los visitantes no se topen, este tipo de situaciones. ¿Tú cómo lo ves? ¿Qué crees? Sí, hay una constante en cuanto a los análisis primarios que se han hecho al respecto y rápidamente mucha gente llegó a la conclusión que las exposiciones blockbuster, estas exposiciones gigantescas de cientos de piezas de masterpiece, estaban condenadas a desaparecer. Me parece muy prematuro también, digamos, condenar a que eso suceda. Es evidente que en el proceso de reajuste y de reinterpretación de todo esto, pues sí va a pasar, porque simple y sencillamente va a ser casi imposible hacer como gastos tan onerosos como los que sucedían en este tipo de exposiciones, el traslado de la obra, las dinámicas de seguros, todo lo que tenga que ver con eso. Sin embargo, el ser humano necesita de la aparatosidad, el ser humano necesita del espectáculo, el ser humano necesita de la adrenalina y la emoción para sentir que merece la pena estar vivo un rato más. Y eso va a volver a pasar en unos años. En una década vamos a volver a tener, por un lado, las exposiciones con las masterpiece, y entonces va a haber otra vez estos grandes fenómenos mercadotécnicos y mediáticos, claro. Y la gente soplándole al pastel.
O sea, esa es la verdad. Sí, pero es una realidad, sí, claro. Es bien absurdo pensar en que cómo nos comíamos el pastel de alguien que le echaba todos sus pinches gérmenes, todos sus... Pero, pero eso tiene que ver con que el ser humano es el animal que mejor se adapta a las circunstancias, es el depredador, el peor depredador del mundo, y entonces pues eso es lo que termina pasando. En el entendido de que sí hay un ámbito de inteligencia, y esa inteligencia en gran medida exige, necesita del satisfactor del placer, pues el estético es parte de ello, y entonces pues no lo vamos a dejar ir. O sea, sí, hoy día los festivales de 200,000 personas están imposibilitados, pero en 10 años otra vez, y no de 200, van a ser de 500,000 personas. Claro, claro, Marco. Y sabes, vinculado a todo esto que estamos comentando y que, bueno, tú tienes también este perfil de maestro o de guía, ¿tú cómo ves la cuestión de la educación, ¿no? Porque, pues bueno, ahora educarse en las artes va a estar también un poco complicado porque, pues imagínate, si con el maestro y el caballete y el modelo en vivo o cualquiera que sea la técnica, pues de repente pues a lo mejor hay que experimentar y llevar unos ciertos procesos. Ahora que sea virtual, pues también cómo se puede resolver, ¿no? Es que imagínate que esta cosa de la educación en el arte es un tema muy importante. Y desde la Bauhaus, imagínate que cumplió el año pasado 100 años, ya había estas como ideas de aproximarse a nuevas dinámicas de aproximar o de enseñar no solo el arte, sino la artesanía, eh, aparejar de una manera distinta las cosas. Me parece que son los 60 cuando el formato de Black Mountain College, que aboga por el hecho justamente otra vez de replantearse cuál debería ser la dinámica de la enseñanza. Y era bien interesante pensar en que esta universidad allá perdida en el norte de Carolina, imagínate, en Estados Unidos, argumentaba, suponía y proponía que cualquier tipo de educación debería estar centrada específicamente en el fenómeno artístico, lo cual era una locura. Y la universidad funcionó muy bien y deriva después en muchísimos otros proyectos educativos que son lo que hoy día se conoce como transdisciplinarios, es decir, que no solamente intentan ubicarse en procesos formativos en una sola de las artes o una sola de las posibilidades o soportes artísticos, sino por el contrario, en la vinculación en la posibilidad de horizontalizar la experiencia y después a partir de eso generar proyectos y colaboraciones que hoy nos resultan incluso relativamente naturales. El hecho que un diseñador se junte con un artista visual o un artista con un DJ o un músico, ¿sabes? Sí, claro. Ese es lo que nos toca hoy. Nosotros seguimos estando muy cercanos a la educación artística muy tradicional. El formato es extraordinariamente tradicional de cumplir por un lado, con la agenda académica que implica una formación a partir de una serie de créditos y que lo que hace o que lo que propicia es que haya un número importante de licenciados y de maestros en arte. Es decir, tienen un título, eso tiene que ver con la profesionalización. Y por otro lado, en paralelo, con cada vez menos posibilidades o espacios reductos en los cuales se pueda trabajar el arte desde el punto de vista tradicional del atelier francés del siglo XIX o del taller de la Bauhaus de principios del siglo XX. Es bien interesante pensar que hemos ido abandonando eso. El caso de la UDEM, que de pronto dio el giro después de 30 años de resistirse y hoy día ya están en un proceso protoconceptualizador, que es el que ya entró la Facultad de Artes Visuales hace tiempo y que lo único que ha hecho es demostrar que hay un fracaso absoluto en términos de que de nada sirve protoconceptualizar si en paralelo no se genera un ámbito propicio y digamos, edificante para la producción.
en términos muy prácticos, la escena de las artes de la producción es muy reciente, un par de años a la fecha, que está un poco recuperándose, pero hubo un slump, un hueco, un bache como de 10 años en que no pasó nada. Marco, perdón, pero a ver, mira, te voy a preguntar, ahorita mencionas el término protoconceptualizador y pues ahora sí que 1, 2, 3 por mí y por todos mis amigos, ¿qué es o por dónde va el término? El término es una palabra que yo me inventé, o sea, que yo decidí plantear en el sentido de ir un poco más allá en el asunto de la conceptualización. Y eso tiene un origen como muy, muy claro para mí porque yo soy egresado de la Facultad de Artes Visuales y cuando yo estudié en la facultad, que fue hace muchos, muchos, muchos años, me llamaba mucho la atención que había una reticencia absoluta, un terror al tema del mercado, al tema del capital relacionado con el arte, casi, casi al borde de pensar en que aquel artista que trabajara pensando en el mercado se estaba prostituyendo. Claro. Sin ir más lejos, el maestro emblemático de la carrera de artes tenía un proyecto que se llamaba no negociable. Y mi generación, otras tantas anteriores y otras muchas posteriores, crecimos como con ese estigma del del no negociar, del no vender, no sé qué. Y de lo que se trataba era de conceptualizar y después volver a conceptualizar. Entonces terminabas protoconceptualizando todo. Sí, muy padre, pero ¿y la lana? Claro, y es que yo creo que todo el ámbito cultural y sobre todo en lo artístico, pues no queremos manchar estas grandes piezas pues con el cochino dinero, ¿no? Cuando pues realmente, y la realidad es que pues necesitamos comer y necesitamos trabajar y necesitamos que fluya el capital pues para seguir haciendo y para todo lo que sea necesario para comer, ¿no? No, yo sí quiero que se manche todo, que esté muy manchado, que sea. A mí sí me gusta mucho pensar en cómo la práctica artística, la práctica cultural siempre debe de ir como en paralelo, como cualquier otra práctica del ser humano, al asunto económico, necesariamente. Una cosa es entendible que digamos, el mercado del arte es algo que no tiene que ver con el arte, eso yo lo entiendo y está perfecto. Sin embargo, cuando tú estudias en una institución que lo que te hacen es como prepararte para la profesionalización, justamente te están profesionalizando, te deberían de estar profesionalizando para ser capaz de involucrarte, de volverte, de desarrollarte, de plantear como una vida en ese contexto. Y pues yo no he sabido que esta cosa del amor al arte hoy pueda funcionar, hoy sirva, ya no sirve. Pues es que no se nos quita esta fea costumbre de comer, ¿verdad? Entonces, así es. Y bueno, con eso en mente un poco, te voy a poner a trabajar. Discúlpame, Marco, pues te voy a poner a trabajar. Y Dime. mira, ahorita traes, mira, porque aquí lo tengo. Ok. Esto de la reconfiguración del proyecto de Parac, ¿no? Entonces, sí, está por arrancar y pues sí quisiera que platicáramos al respecto de esta convocatoria, porque pues la verdad es que atañe ahora sí que a todo, pues el que esté interesado en cuanto a la creación artística, que es una buena noticia, porque pues ahora sí que se vuelve más democrático, por llamarlo de una forma, ¿no? Claro. Sí, mira, es bien interesante porque lo que terminó pasando es que el Parac tuvo 13 ediciones consecutivas en términos muy prácticos, muy exitosas. Sí, sí. Y el programa yo lo puse en stand-by al momento en que entré a trabajar en Conarte y lo hice simple y sencillamente por algo que yo siempre he hecho como cuidar al extremo el asunto del conflicto de intereses. Claro. No, yo era muy lejano, muy poco posible que sucediera eso. Sin embargo, yo soy exagerado al respecto y siempre he cuidado mucho temas como ese. Cuando entré a San Pedro, por ejemplo, dejé de escribir en el periódico El Norte porque era el director de los museos de San Pedro. Ahora acá, siendo el chef curator, el curador en jefe de Conarte, me parecía que, bueno, perdón, muchos de los egresados del programa
son artistas y eventualmente necesitarían un espacio para exhibir. Entonces, de alguna manera yo decidí, aunque nadie me lo pidió, de motu propio hacer eso. Sin embargo, el programa cuando iba a tener su cuarta edición, trabajamos un grupo de gente que somos los que estamos involucrados con el proyecto y lo desarrollamos de tal manera que se llamaba Parac Social. Y esto estamos hablando del 2000, finales de 2014, 15 y principios de 2015. Y era bien interesante porque nosotros planteamos que era casi urgente, era necesario, que el programa empezara a tener como una serie de vínculos muy naturales, muy orgánicos y muy necesarios, casi deseables, en el sentido de que los proyectos o a los artistas que se involucraran en el proyecto tuvieran todo el tiempo atentos, tuvieran como la antena parada a que el arte ha ido desarrollándose hacia terrenos cada vez más amplios y específicamente el relacional. ¿Qué quiere decir esto? El comunitario, el de participación, cada vez son más exitosos, por decirlo de alguna manera, pero también son exitosos porque en realidad el arte pues es una de las manifestaciones más nobles del ser humano y si además lo vinculas con estas instancias de, digamos, colaboración o participación activa que se refleje y que después ayude a comunidades específicas vulnerables, pues es una maravilla. Entonces, claro, en su momento nosotros ya habíamos planteado como esa debería ser la línea y pues mira, ahora que lo estamos reactivando justo lo que está pasando es eso. El programa va a tener una línea que va a estar enfocada muy claramente a eso, en paralelo a lo que siempre ha existido, que es un proyecto de especialización, de mucha exigencia, de mucha lectura, de mucha crítica, análisis y reflexión, y que además está aparejada por una serie de padrinos que son especialistas que vienen de muchas partes a tener el encuentro con los afortunados que forman parte de la generación del programa, ¿no? Claro, y de súper primer nivel, porque recuerdo desde la primera edición, o sea, trajiste invitados top, ¿no? Y en este caso, digo, aquí nada más voy a mencionar algunos, pues por ejemplo, está Isa Castilla, que muy querida aquí por nosotros, va a venir Patrick Charpenel, tienes a Miguel González Virgen, entre una larga lista. Esta convocatoria la podemos descargar, ¿no? O sea, está abierta, la conseguimos en tus redes sociales. En todos lados, y en todos lados, y si no, nada más como que entren digamos, el eje central es el Instagram del Parac. Parac Oficial es en Instagram, ahí pueden pedir la información o lo que sea. El otro punto que me parece fundamental que se tendría que plantear es que el programa, por su estilo, su espíritu, iba mayormente enfocado a artistas o emergentes o en proceso de consolidación. Claro. Eso es de suyo y natural por el perfil que tiene. Sin embargo, ahora que estamos replanteando y que estamos reconfigurándolo hacia estos terrenos, pues la realidad es que todos necesitamos entenderlo y todos necesitamos aproximarnos a ello. Y incluso es deseable para el programa que en esta edición no fuera necesariamente así. ¿Qué quiero decir con esto? El programa está abierto a artistas que incluso tengan ya una trayectoria sólida, pero que sientan que les puede servir el hecho de estas introspecciones y esos trabajos, esas aproximaciones, o artistas que quizás sin tanta trayectoria, pero que a lo mejor en otro momento no hubieran sentido como suya la posibilidad de ingresar. En este caso, la realidad es que está bien amplio. El plantel o la plana de especialistas es como lo que te mencionaba hace rato en relación a Black Mountain College, en el sentido de que es muy interdisciplinario. Tengo, sí, directores de museo o directores de una feria como ISA, pero también tengo artistas y sobre todo los artistas luego son como muy exitosos en el ámbito del mainstream del arte. Pero también tengo teóricos muy importantes como Lucía San Román, que luego además ahora es la directora del Laboratorio de Arte Alameda, pero también tengo a Nina Fioco, una como provocadora en Puebla, que también trabaja mucho el asunto de la pedagogía, pero también tengo a Pepe Moog, que es un músico pues, que se volvió muy famoso porque inventó técnicamente
inventó el Nortec, pues, ¿no? Inventó la música. Ya. Uh-huh. Y entonces, pero en realidad Pepe desde antes siempre ha sido artista sonoro y visual, además de músico. Y así te puedo decir, o sea, cada uno de los especialistas en realidad son muy ambiciosos, muy importantes. Tengo un par de diseñadoras de moda que son, creo, de lo mejorcito que hay en el país. Entonces, la plana de especialistas es una maravilla. La verdad es que sí, y yo estoy muy agradecido con ellos porque en realidad es como en gran medida gracias a su apoyo que esto sí existe. Y luego la cereza del pastel es que porque COVID, pues esta edición del PARAC va a tener un costo de 0 pesos. Es Y decir, es un súper apoyo, digo, porque pues sí es un momento en el que necesitamos este tipo de soluciones, ¿no? O sea, y que no haya más excusas de decir, no estoy haciendo nada o no estoy logrando porque, sino pues más bien es, mira, aquí hay una oportunidad. Sí, mira, nosotros entendemos perfectamente que como empezamos la charla, a todos nos pescó desprevenido esto, evidentemente no estábamos preparados para la magnitud. Y es entendible que a algunos artistas les ha ido bien, qué bueno, pero también la realidad es que el confinamiento nunca es bueno, nunca es del todo bueno, y también ha sacado cosas de lo malo que tenemos, y sobre todo, digamos, en el aspecto emocional, en el psicológico, pues sí, hay mucha gente que está en procesos de depresión ligera o severa, y gente pues que no encuentra la suya. Entonces, nosotros pensamos cuando desarrollamos desde la asociación civil el programa y que lo estamos replanteando, ¿quiénes deberían de ser los primeros beneficiados del programa? Pues los artistas, o sea, porque eso es nuestra materia prima, es la gente con la que convivimos y la que trabajamos, y entonces los primeros beneficiados del programa son los artistas, o sea, en lugar de estar pagando una mensualidad durante los 10 meses que dura el programa, pues en esta ocasión es 0 pesos al mes. Y lo único que los 15 seleccionados, van a firmar una carta de compromiso. Como compromiso. Ajá. Como compromiso para vincularse, en lo que te mencionaba también hace rato, a una serie de actividades de corte social, participativo, de mucho tipo, ¿no? Te puedo mencionar concretas. Exacto, te puedo mencionar como la asistencia a niños o niños en situación de calle, o los migrantes, o la violencia de género. No sé, la realidad es que el mundo ahí tiene un gran espacio de oportunidad de claro, podernos vincular a eso, y entonces es pensar en que luego entonces la derrama del beneficio también se llegue hacia áreas mayormente sociales, ¿no? Claro. Y ahora también, Marco, pues ahora sí que el PARAC ha sido nómada hasta cierto punto, y en esta edición pues van a estar en Marco. Entonces, pues también vale la pena considerar eso, ¿no? Mira, es interesante, es muy interesante eso, porque justamente uno de los premisas que partimos nosotros es cómo vincularnos o cómo estar trabajando con diversas instancias del aparato cultural que soporta esto en Nuevo León. La primera fue en las instalaciones de la Escuela Adolfo Prieto, porque Conarte fue el partner. Después el socio fue Fifi Projects, la Galería de San Pedro, cuando todavía tenía sus espacios en Punto Central, y después fue una fundación barcelonesa que tuvo la intención de abrir una galería en Monterrey, que al final nunca existió la galería, y fue interesante porque, sin embargo, el espacio ahí estaba y nosotros lo utilizamos para la tercera edición, y nos parecía interesante o importante como ampliar la ambición y crecer en ese sentido, y nos parece que el Museo Marco, sobre todo en el contexto en el cual estamos todos viviendo, es un baluarte fundamental en la construcción de lo que hoy conocemos como la cultura en Monterrey, y que necesitamos todos apoyarlo sí o sí. El hecho de trabajar ahora como siendo el Marco nuestro aliado estratégico es justo porque nosotros también queremos trabajar con ellos, y porque todos los especialistas que vendrán al PARAC, que vienen directamente fondeados por la asociación civil y por otros fondos que ahorita te cuento un poco cómo pasó, pues nosotros vamos a tratar de que esa rama y esos especialistas pues también tengan encuentro con los miembros del Marco o con públicos específicos, o que llevemos a las escuelas de arte al Marco y se encuentren con ellos. Es decir, ya encontraremos formatos de ganar, de eso se trata. Definitivo. Y es que en esto de la reconfiguración en sí,
y de volverlo tan democrático. Y pues también tiene mucho que ver con esto de Museo Marco y su campaña De Salvemos al Marcos. de Museo, eso, por un lado, y por el otro, esto de Museo de Todos, ¿no? O sea, y al volverse tan democrático. Exacto. Entonces, pues qué mejor espacio que sea por ahí. Ahora, Marco, te voy a preguntar otra cosa. Esta convocatoria está abierta para exclusivamente gente que esté viviendo en Monterrey o pueden aplicar personas a nivel nacional o por dónde va ahí más o menos el proceso. Ya hemos tenido, digamos, aproximación y solicitud de información de gente de Guadalajara, de la Ciudad de México, incluso de alguien de Europa, en el entendido de que justo en la dinámica que ha sucedido en fechas recientes, en los meses recientes, es esta cosa de la virtualidad. Y entonces, pues en efecto, si el programa fuera virtual 100%, pues lo podría tomar cualquier persona en cualquier lugar del mundo. Sin embargo, la realidad es que, así como yo digo que la Gioconda se tiene que ver enfrente de ella, aunque tenga un acrílico enfrente, no importa. El hecho de la experiencia estética de trasladarte, de llegar ahí y verla, el programa también aboga y argumenta que la necesidad del contacto y de las relaciones son importantísimas. El networking en el mundo del arte es fundamental. Y el hecho de que el programa traiga personajes medulares en la construcción de la escena contemporánea, pues tiene que ver con que este grupo de personas los conozcan de primera mano, que puedan hablar con ellos, que se relacionen. ¿Qué quiero decir con esto? Que los seminarios, los tallercitos o las clínicas que dan los especialistas una vez al mes, que es la primera semana de cada mes o la segunda semana de cada mes, intentaremos en lo posible que sean presenciales, deben de ser presenciales. Sin embargo, los vamos a estar también transmitiendo online a un grupo de gente que esté interesada o incluso en algún momento dado como una posibilidad abierta de alguien que aplique de Barcelona o de la Ciudad de México y que decidan que sí les interesa participar y que veamos el formato y eventualmente pues tendría que ser al menos en esa dinámica. Ahora bien, el programa normalmente es más extenuante, es más extensivo, pero en esta ocasión, otra vez también partiendo de la lógica de nuestras dinámicas cotidianas contemporáneas, el programa solamente tiene una clase presencial a la semana. La siguiente semana es una clase en línea, la siguiente semana presencial, así, lo cual quiere decir que son una clase cada 15 días de manera presencial. De tal forma que, por ejemplo, alguien de Saltillo o alguien de Tampico o alguien incluso hasta de Zacatecas, pues creo que hasta podría pensar en considerar la posibilidad de tomar el programa de presencial, de darse la vuelta un día y todo, ¿no? O sea, o sea creo... sí, claro. En este caso, pues entonces PARAC está abierto a que se aplique. O sea, vaya, no es limitante no estar en Monterrey. Exacto. No, por el contrario. Ya tengo también como un par de gente intencionada aquí en Coahuila, pues que les resulta relativamente fácil trasladarse, ¿no? Ya, claro. Y es que, bueno, recuerdo en la primera edición del PARAC tuvieron esta exposición que estuvo con el Museo de Correos. No, perdóname. Sí, es un espacio que está ahí en Correos sí, aquí en el centro. Digo, es un espacio privilegiado en el sentido de que pues es de vieja planta, es un espacio muy, muy bonito y vaya, a lo que quiero ir con el comentario es que pues finalmente el PARAC de todas formas tiene esta inquietud al final de que pues el artista esté dentro de la gestión y está dentro de todo lo que, de esta experiencia pues digamos 360 casi creo, ¿no? Exacto, tienes toda la razón. La idea es esa, en tanto el compromiso del participante sea 360, va a tener resultados 360. Si de pronto decide quedarse solamente en el aspecto reflexivo o solamente considerar que a él le sirve un poco como el feedback para su producción, está perfecto. Sin embargo, la realidad es que el programa justo creo que eso es lo que ha terminado pasando, tan es exitoso porque es personalizado y entonces plantea a partir de las necesidades específicas de cada quien qué es lo que necesita como prioritario, pero también porque da resultados específicos. Entonces hemos tenido justamente exposiciones en el edificio de Correos, que hoy luego resulta que ya es el nuevo espacio de Conarte que se va a llamar Laboratorio Nuevo León. Se recuperó, bueno, pero también hemos tenido exposiciones en la Ciudad de México, en Mérida, en Tijuana, en Los Ángeles, en San Diego,
Entonces, pues sí, pensemos en que insisto, el límite es el que el propio asistente ponga, la Claro, realidad. claro. Y bueno, Marco, te voy a seguir explotando porque, pues mira, no todos los días se puede tener un invitado como tú y te voy a pedir ahora que te pongas la gorra de gestor cultural y vamos a Claro. platicar un poquito, pues sobre toda esta talacha que hay detrás de un proyecto como este. O sea, yo creo que todos los gestores que estamos involucrados de una u otra manera, pues sabemos la friega que es, ¿no? Estar atrás de un patrocinador, buscar un mecenazgo, todos estos temas. Y en el caso específicamente del PARAC, pues tú has tenido, pues igual que buscar la forma de que sea cero costo para Así es. los interesados, ¿no? Y pues es la excusa perfecta como para que nos platiques un poquito de cómo es todo ese trabajo detrás. Exacto, es bien importante, Isaac, porque justo nosotros nos dilatamos casi un mes digamos, en términos idóneos de sacar la convocatoria, Uh -huh. porque quisimos sacarla hasta el momento en que estuviéramos 100% seguros de que había la certeza, había las condiciones de que el programa va a poder existir entre septiembre de 2020 y mayo de 2021, que de cualquier manera es un tiro largo, entendiendo que no va a tener acceso a recursos por parte de sus asistentes. El programa, en realidad, lo dije hace rato, está cobijado por una asociación civil que yo generé junto con un grupo de personas de aquí de Monterrey. Generamos para justamente darle sentido y proteger de alguna manera el programa y tener como una ruta natural hacia dónde llevarlo. Y entonces lo que hacemos normalmente es estar todo el tiempo solicitando apoyos y esto para, evidentemente, para el financiamiento, en el entendido de que nuestra asociación civil es no lucrativa. Sin embargo, este año la realidad es que, pues digo, ¿qué les voy a decir? Todos sabemos que está del cocol y aún así hemos conseguido el apoyo, por un lado, por ejemplo, del Patronato de Arte Contemporáneo de la Ciudad de México, el apoyo del propio museo, que también que a nosotros nos parece fundamental por las implicaciones que pudiera tener, pero también tenemos el apoyo de un par de fundaciones en la Ciudad de México que de manera anónima y muy amablemente han como aportado y colaborado, e incluso hay una más que está comprometida a inicios del próximo año de sumarse, lo cual es una maravilla. Y aquí también la cereza del pastel es que nosotros, en un sentido de verdad, de compromiso, de poner la camiseta, logramos que sin demasiado esfuerzo, que nuestros especialistas y algunos de los exalumnos donaran una obra que vamos a poner en venta en la Ciudad de México, con lo cual de hecho arranca simbólicamente el programa. El programa arranca el 24 de septiembre en la Ciudad de México con esta venta de obra, y ya lo que resulte de esa venta de obra ya es justamente ya nada más para consolidar el tema de solventar el proyecto en su totalidad. Entonces, sí, gestionar es una friega. El fundraising nunca nos lo enseñan, digamos, como parte natural de los proyectos, sino que tendrías que estudiarlo aparte, y eso es como extraño. Así como está padre que protoconceptualices, y está muy padre, pero luego, pues justamente, y sí, mi proyecto es maravillosamente conceptual y es loquísimo y no se ha hecho en ningún lugar del mundo, maestro, pero si no tienes un peso para hacerlo, ¿de qué sirve? ¿De qué sirve? Sí, ¿cómo Entonces, financiarlo? yo estoy totalmente de acuerdo contigo en que esta situación de la gestoría del acceso a los recursos es fundamental, sobre todo en el mundo del arte. Conseguir desde un peso hasta un buen grupo de millones de pesos, pues a veces cuesta lo mismo. Y entonces es como también bien interesante pensar hacia dónde diriges tus dardos, dónde avientas tus dardos, cómo lo haces, qué es lo que está soportando el dardo que estás lanzando, o sea, cuál es la trayectoria de lo que estás haciendo, cuál es la solidez del proyecto, la factibilidad de lo que quieres hacer, la credibilidad que tienes tú o el grupo de gente que están colaborando en el proyecto. Y creo que todo eso ha funcionado de manera orquestada y maravillosa para que el programa hoy día es bastante sólido y es interesante, y eso a mí siempre me ha gustado, que es muchísimo más visible y conocido pues, en la Ciudad de México o en Guadalajara o en Tijuana que en Monterrey, y eso está padre para mí, la verdad. Que también cabe mencionar
que de un tiempo para acá los ojos sí han estado puestos hacia lo que está pasando aquí, ¿no? Sí, Tanto a nivel de creación artística como de propuestas culturales, y entonces, pues eso también, qué mejor momento como para volver a echar a andar esta maquinaria del Parac, en específico, totalmente. más todo lo que está pasando de todas formas en otros espacios, ¿no? O sea, no Sí, nada más nos centramos en Parac. no, es que te lo conté hace rato, o sea, más bien te lo comentaba. Es bien interesante pensar en que sí existen, al menos en los últimos, ¿qué te gusta? 3 o 5 años, Uh -huh. dinámicas nuevas, inéditas, que no habían sucedido en el arte en Monterrey. Es decir, en su momento al principio hubo una feria de arte que tuvo una sola edición y desapareció, que es la feria que hoy se conoce como MACO. Como Maco, claro. La primera edición fue en Monterrey. Sí, que fue ahí en el Hábitat, ¿no? Que No, la verdad, ¿no fue esa? no, eso fue como una derivación, pero la primer Ah, feria ajá. la gestó Celica, recién egresada de la UDEM, y fue en Cintermex. Y Ah, o sea, fue en grande, o sea, sí, sí fue en se fue así grande, en, ah, mira, y la feria se llamó Muestra, ok. Muestra 01, y se quedó de muestra. Tal Celica, cual, visionaria. Célica vio que no iba a ningún lado y entonces se la llevó a la Ciudad de México y entonces ya tiene 15 años. Wow. Y luego salió Material. Pero en Monterrey ya tenemos una feria que se llama Fama Uh -huh. y también tenemos una serie de espacios que son de autor, espacios como autogestivos que tampoco habían sucedido. Entonces, yo sí siento que el aspecto de la estructura en el ámbito de las artes, sobre todo las artes visuales, ha crecido mucho y para bien. Pero estamos en un punto específico en que si no empezamos a apretar tornillos y si no empezamos a solidificarlo, se va a volver a caer. O sea, Definitivo. es la realidad. O sea, esto no funciona como por arte de magia. Tiene que haber mucho trabajo orquestado detrás de eso. Pero fuera de eso, creo que tienes toda la razón en el sentido de que la estructura hoy es interesante y es como al menos aparentemente sólida. Existe también el premaco, ¿no? Uh -huh. Este formato que luego ahora también como el maco ni siquiera no va a pasar la feria en marzo, es un hecho que no va a suceder en marzo, pues se está replanteando cuándo va a pasar la feria o si va a haber feria física el próximo Como año. tal, ¿no? Sí, claro. Entonces, si no hay zona maco, pues tampoco va a haber premaco. Estamos en un proceso de reacomodo, de reajuste, de reconfiguración e incluso de reinvención. Eso. Tenemos que tener bien claro que a veces ciertas cosas, ciertas prácticas ya no van a funcionar. Es la verdad, parece estúpido, pero sí, ya no funciona Uh -huh. que le soples al pastel, ya no va Uh a -huh. funcionar. Uh -huh. Tenemos que pensar en que para festejarnos va a ser otra forma, otro formato, y yo sí soy partícipe partidario, la gente que me conoce lo sabe, de que el ser humano necesita el contacto y es un ente gregario, pues necesitamos de que podamos empezar a regresar a esta realidad, a esta normalidad, sea nueva o no sea nueva, no me importa. La realidad es que sí necesitamos esos intercambios de abrazos y de saludos, es la verdad. Claro, claro, Marco, pero yo creo que también a partir de esta crisis, y lo hemos visto históricamente, pues siempre ha habido pues esta readaptación pues nos está tocando salir de la zona de confort porque no ha habido opción y de hecho por ahí hasta hay estos memes que dicen que para los mercadólogos, pues quién consideró el FODA en su FODA esto de la pandemia, ¿no? Pues no iba a pasar, pero por otro lado, pues aquí estamos, ¿no? Y nos estamos adaptando y estamos saliendo a flote. Sí, mira, Entonces, dime. el tema del, digamos, de lo que me parece interesante que no nos hemos metido en eso, el manejo político y macroeconómico, porque no ayuda demasiado, ¿eh? O sea, honestamente es que no ayuda demasiado el hecho de saber que macroeconómicamente no estamos bien. Uh -huh. ¿Qué quiere decir eso? Es decir, que estamos en una situación de crisis profunda, pero no mejora el próximo año ni en 5 años. La crisis va a durar un buen rato todavía y mejor aprendamos a adaptarnos a esas circunstancias
circunstancias y a resolver las cosas a partir de ella. Ese es un buen punto, ¿no? O sea, no se trata de asustarse, no se trata de zorrillarse, no se trata de inhibirse, sino más bien se trata de qué sigue, ¿no? Y eso hemos querido estar haciendo a través de estos diálogos y estos conversatorios, porque, pues bueno, siempre la visión del artista, la visión del gestor cultural, pues es eso, o sea, porque somos talacheros por naturaleza, porque si no, no nos meteríamos en estas broncas, ¿no? Exacto. Sí, sí, sí. Pero es importantísimo enfatizar eso. Justo de lo que se trata es de adaptarse lo mejor posible a las circunstancias y quien lo haga bien y quien lo logre realmente es quien va a tener como un futuro al menos rápido, promisorio y con cierta movilidad y crecimiento. De otra manera, si en realidad solamente eres reactivo, si solamente vas a reaccionar, difícilmente te puede llevar a algún lado, más allá del hecho pues de cuestionar tarde las cosas y de no aportar mayormente. Yo creo que en gran medida el hecho del planteamiento de retomar el parágrafo, de reconfigurarlo y plantearlo así, es una declaración de principios en el sentido de que hay que entrarle a esto. No se vale decir que pues no hay dinero o no hay condiciones o no hay forma. Forma hay, ganas hay y condiciones hay. Va, Marco. Y mira, ya para ir cerrando, ahora sí que este conversatorio y que te agradezco mucho tu tiempo, te voy a sacar algo de información. Nada más, Dígame. cuéntame, ¿en qué se van a fijar para estos candidatos del PARAC? O sea, ¿qué se necesita para ser candidato? Y si quiero sumarme, bueno, ¿qué tengo que tener en cuenta para poderme acercar? Claro, lo que es fundamental es que seas un creador, un productor en funciones, es decir, que esté comprobado cabalmente que estás produciendo. Ahora bien, es que es interesante, no necesariamente estás produciendo arte visual, sino también puede ser que seas director de teatro, o puede ser bailarín, o puede ser un escritor o alguien que conceptualiza, que hace proyectos conceptuales. Sin embargo, sí se va a tomar en consideración que ahí se vea que hay una trayectoria y un aval en términos productivos. Pero algo que es fundamental es lo que se conoce como carta de intención. Es decir, en 500 palabras, máximo 800 palabras, tú me tienes que decir por qué es que quieres tomar el programa y pues, ¿para qué? Pero te tengo que vender mi idea, pues, como me tienes que vender tu idea y me tienes que decir por qué es que tú debes de estar en el programa porque en tu carta de intención dice tal o cual cosa. Entonces, básicamente esos son los dos valores fundamentales, el de tener un portafolio de producción o de proyectos al menos, proyectos muy concretos, muy factibles, digamos, okay. Ajá. y en paralelo la carta de intención. El currículum, digamos, lo pomposo y eso quizás ahora no va a ser tan importante en ese sentido y sí, en cambio, el hecho de las ganas, de la intención, sobre todo de quererse vincular en un grupo transdisciplinario o interdisciplinario que quieran entrarle a eso. Y yo creo que también vale la pena subrayar esto de que si tienes un proyecto que sea viable, ¿no? O sea, que realmente digas, ok, sí lo voy a lograr hacer en tal tiempo, y entonces eso también, pues, es hasta cierto punto deseable. Sí, mira, es que eso que dices es bien interesante, te voy a decir por qué, otra vez, porque uno se puede vivir la vida haciendo castillos de naipes o en el aire y no sirve de mucho. Siempre es muchísimo mejor tener como factibilidades, certezas en cuanto a lo que se quiere hacer. Y nosotros valoramos a la hora de hacer el análisis, el grupo de gente que decide esto, sí valoran muchísimo eso, ¿no? El hecho de que haya una claridad en cuanto al rumbo y que de pronto digan, es que hago esto solamente, pero quiero hacer esto otro, porque una buena parte, sobre todo en el ámbito de lo cultural, es la famosa historia de todo lo que nunca se hizo. Nosotros no queremos como llenar anaqueles de proyectos inacabables o inviables, infactibles. No nos sirve.
hemos pensado incluso la posibilidad en el proyecto, en el transcurso del proyecto, a inicios del próximo año, solicitar mayores recursos y cosas estas, justamente para pensar en la posibilidad de que al final del curso incluso le metamos dinero a la producción de los proyectos para que se cierre el círculo virtuoso. Entonces, pues estamos en eso, estamos trabajando en eso. El proyecto es lo suficientemente orgánico para saber que va a crecer aún más y que van a pasar muchas cosas. Entre los especialistas sí hay un grupo, pero te puedo decir, por ejemplo, que el proyecto arranca con una conferencia que da Carlos A. Morales en relación a un proyecto que él tiene de cubrebocas, que ha estado trabajando con los vendedores informales del Centro Histórico de la Ciudad de México. Luego lo vamos a aparejar con un proyecto de una diseñadora de modas en Monterrey y vamos a generar un taller. O sea, el proyecto en realidad va a tener muchísimas más cosas de lo que aparece en el papel. Buenísimo, buenísimo, Marco. Pues ojalá que realmente pues la respuesta que vayan a tener dé para que la mayoría pueda sumarse o que se planteen las formas de que todo el público pueda, todo el interesado pues pueda tener algún tipo de acercamiento. Y pues no me queda más que agradecerte. ¿Algo más que quieras agregar? No, estoy muy bien, muchas gracias, estuvo padre la plática. En realidad yo he sido extremadamente cuidadoso en inundar aún más esta diáspora de contenidos virtuales. Ahí está el meme ese de que está el mundo quemándose y el artista diciendo, estoy haciendo, es que es cierto, es cierto. Sí, es cierto. En relación a lo que platicamos desde el mero principio, nos tardamos en reaccionar y cuando reaccionamos, la mayoría reaccionamos muy virulentamente y entonces todo el mundo empezó a hacer sus lives y sus proyecciones, no sé qué. Entonces hay un artista que hace 6 lives en una semana, o sea, por favor, no es para tanto. O sea, sí creo que es más atractivo cuando hay algo específico de lo cual se tenga que hablar y temas importantes. Yo te agradezco mucho la conversación y estamos a la orden. Al contrario, Marco, muchas gracias por aceptar esta invitación y pues no me queda más que agradecer también a nuestro público que nos ha seguido a través de los diferentes conversatorios y pues aquí los esperamos próximamente y esperamos verte ahora sí que presencialmente en Puerta Rosa próximo, que pase todo esto, ¿no? Pronto nos vemos en la primera exposición que tengan presencial, ahí estaré. Va. O quien quite y hasta podamos hacer algo ahí con Paraco, algo más. Digo, de aquí una vez te comprometo. Me parece perfecto. Va. Muchas gracias, Marco. Que tengas buen día. Gracias. Buenas tardes. Bye bye.